sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Y vivo estoy, oh la la, rendido a ti, yo vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo vivo estoy. Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas, familia de la fe, familia Cristo el Fundamento. Les bendigo y les doy la bienvenida a nuestra reunión de este día domingo. Como ustedes pueden ver, hoy día estoy desde aquí, desde la oficina de la iglesia, transmitiendo esta reunión. Hoy día es un día distinto a causa de lo que ya todos sabemos, el día de elecciones, y por lo tanto decidimos tener este culto no presencial para evitar cualquier tipo de situación que se pueda dar, y también por causa de que la locomoción además baja mucho su frecuencia. Así que bienvenidos a la reunión de este día domingo, y les invito a que oremos a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te invito, hermano y hermana, a que te sumes a la oración conmigo, que este sea un momento en que todas aquellas actividades que estás realizando cesen para poner nuestro corazón en la presencia del Señor. Amado Dios, queremos darte gracias porque una vez más tú nos invitas a congregarnos, tú nos invitas a estar juntos, tú nos llamas para poder edificar nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, reunidos en esta oportunidad en torno a la pantalla para participar de la reunión. Y Señor, queremos rogar que tú hagas, Señor, tu voluntad en todas las cosas, que todo lo que está aconteciendo en este día sea para el beneficio de toda la nación. Amado Dios, oramos creyendo que tú tienes el control sobre todas las cosas, y principalmente tú tienes el control sobre la iglesia. Por lo tanto, nuestro corazón está asegurado en ti y esperamos en ti y en tu gracia. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de ellos sean bendecidos en esta hora, para que tu nombre sea glorificado, para dar testimonio de la grandeza de tu poder, de la grandeza de tu misericordia y de todas las cosas que tú haces en la vida de tus hijos, tu pueblo y tu iglesia. Señor, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor entonces, porque podemos estar una vez más juntos de esta manera virtual, pero estamos juntos porque por el mismo Espíritu todos tenemos entrada al Padre. Así que, amados, yo les voy a invitar a que leamos, tengamos la lectura bíblica devocional, y vamos a leer en esta oportunidad el Salmo 24. El Salmo 24 tiene algo muy particular, que es un salmo mesiánico, un salmo que proclama la gloria del Señor, y es lo que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer permanentemente, proclamar el nombre de Jesucristo, sin importarnos las circunstancias o sin que las circunstancias nos agobien. Proclamamos el nombre de Jesús, porque aun cuando los hombres hagan promesas
sus promesas no son suficientes para la transformación de la vida de las personas, pero las promesas que están en la palabra de Dios, estas sí son verdaderas y estas sí se cumplen. Así que leamos entonces en el Salmo 24, tiene como título El Rey de Gloria, y es un salmo de David, del rey David. Dice así la escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Una adoración, un reconocimiento a nuestro Dios y Padre y al Señor Jesucristo, quien es el Rey de Gloria. Él está sentado en su trono y está ahora, en este momento, gozándose de la adoración, de la alabanza que sube desde la iglesia hacia Él. No solo nosotros, sino todos los creyentes en cualquier lugar del mundo donde se reúnen, está subiendo el sacrificio de alabanza hasta el trono de Dios. Aleluya. Así que unámonos a los millones y a las millones de voces que están entonando cánticos de alabanza al Señor, y nosotros también todos juntos cantemos alabanzas a nuestro Dios. Y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará.
Amén. Después de este tiempo de alabanza, vamos a dedicar un tiempo a la oración como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones, donde ponemos delante del Señor las principales tareas de la iglesia y también a los creyentes y a los amigos que necesitan salvación. Nuestra misión como iglesia, o nuestra comisión como iglesia, es alcanzar al mundo perdido. Por su gracia y misericordia nosotros hemos sido alcanzados y estamos ahora sirviendo al Señor. Pero sabemos, y esto lo hemos escuchado y repetido muchas veces, hay personas en el mundo hoy día que no han escuchado ni una sola vez el Evangelio. Y para eso la iglesia ha tomado la tarea misionera para llevar el Evangelio a lugares donde físicamente nosotros no podemos alcanzar, pero hay otros que lo están alcanzando. La Biblia nos enseña que debemos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y mientras anunciamos el nombre del Señor aquí en nuestra tierra, también lo hacemos en otros lugares. Así que tenemos en nuestra oración a las misiones, es decir, la tarea misionera, y a los misioneros, nuestros misioneros especialmente, que están sirviendo al Señor en algún lugar de Asia. También a aquellos que están preparándose y están listos para comenzar una tarea en el campo misionero. Hay mucha necesidad en este sentido. También oramos por nuestras misiones urbanas, es decir, lo que nosotros conocemos como plantación de iglesias. Oramos por las familias pastorales, los hermanos que colaboran y las personas que están siendo alcanzadas día tras día. Oramos también por los hermanos y hermanas que están pasando tiempo de prueba, tiempo de necesidad. Y creemos que Dios está con cada uno de ellos en estos tiempos en que están siendo forjados por la mano de Dios a través de la prueba. Y también vamos a orar en este día por nuestro país, nuestra nación, que el Señor, que tiene el control sobre todas las cosas, siga poniendo su mano sobre nuestra nación. Así que te invito a orar, hermano, hermana, familia del Señor que está ahí en su casa asistiendo a este tiempo de reunión. El Señor está con nosotros. Nuestro corazón debe estar confiado. Amén. Oramos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, tenemos gratitud en nuestro corazón por la obra que tú haces, porque cada día tú estás en medio de nosotros, aun cuando a veces nosotros no te percibimos, no podemos ver, pero sabemos, en primer lugar, por la fe que tú habitas en medio de tu pueblo, y también sabemos porque vemos tu mano obrando entre nosotros. Y especialmente cuando oramos es cuando tu poder se manifiesta en diferentes maneras en las vidas de los creyentes, en el quehacer de la iglesia, en todo nuestro entorno y en todas nuestras circunstancias. Señor, queremos orar en primer lugar por misiones.
la tarea de la iglesia, la tarea que le ha sido encomendada a la iglesia y la razón por la cual fuimos rescatados de las tinieblas, como dice tu palabra, que fue para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Así que atendiendo a ese propósito que tú tienes con nosotros, Señor, estamos apoyando en oración a nuestros misioneros que están en algún lugar de Asia, apoyándolos también con nuestros recursos, sosteniéndoles, Señor, en la fe, y no solamente en lo físico y en lo económico, sino en lo espiritual, teniendo delante de ti, Señor, una permanente oración por ellos, para que les guardes, les bendigas, para que sus vidas sean resguardadas por el poder de tu Espíritu Santo, y que ellos puedan ser usados allí donde están, cada día, en cada conversación, en cada acercamiento que tienen con las personas, y también en aquellos que ya han sido alcanzados, en esa congregación que ya ha sido alcanzada, y que, Señor, tú conoces a cada uno de esos hermanos y hermanas que están tan lejos de nosotros, pero son parte de nuestra familia. Señor, bendecimos a nuestra familia misionera, bendecimos, Señor, sus vidas, Señor, que sean sanados, si están enfermos, sean protegidos de toda especie de mal, que tú abras puertas, Señor, en este tiempo también en que necesitan resolver algunas cuestiones administrativas. En el nombre de Jesús, que no haya obstáculos, que no haya ninguna cosa que detenga la tarea que ellos están realizando en ese lugar. Oramos por cada misionero que está, Señor, invirtiendo su vida en el campo. Oramos, Señor, por los hermanos y hermanas que están preparándose, o algunos ya terminando su proceso y están listos para comenzar a desarrollar su proyecto misionero. Señor, que se abran las puertas necesarias, que haya los recursos necesarios, que estén los lugares, Señor, donde las puertas abiertas para que puedan llegar ahí. Señor, tú sabes que muchos de los lugares que están, que son destinatarios del trabajo misionero, son lugares donde hay persecución, donde hay mucha dificultad y donde hay mucha carencia también. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Así que creemos que tú harás la obra que has planeado siempre, Señor. Oramos también por plantación de iglesias. Oramos por nuestros amados pastores, familias pastorales que están trabajando en los diferentes lugares de la ciudad, aquí en Viña del Mar y más allá de la ciudad, en Quilpué, en Quintero, en Concón, en Palquico, Señor, fuera de nuestra región y fuera de nuestro país también, donde hay un obrero trabajando para plantar una iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, allí, Señor, descienda tu gracia, descienda tu poder. La bendición de tu Espíritu esté con cada uno de ellos. Oramos por los hermanos de la congregación Cristo el Fundamento. Pedimos por sus vidas, pedimos, Señor, por la salud de ellos. Pedimos, Señor, por la protección de los creyentes, jóvenes, niños, adultos mayores, todos sean resguardados por tu poder, Señor, y tu gracia. Señor, levanta con fuerza a tu iglesia para que anuncie tu nombre, para que lleve la palabra a los lugares, Señor, donde se está compartiendo el Evangelio. Cada creyente en su lugar, cada creyente en su casa, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Bendice a los líderes, los pastores de la iglesia Cristo el Fundamento. Señor, también oramos en este día de manera especial por nuestra nación, por este paso necesario e importante que estamos viviendo en este día, Señor. Que tú guarda, Señor, a
a nuestra nación de toda especie de mal. No permitas, Señor, que el maligno haga presa de este país de ninguna manera, Señor. Solo entendemos y creemos que tú tienes el control sobre todas las cosas. Y sea lo que sea, Señor, tú harás tu voluntad con esta nación. Tú harás la tarea y el plan, Señor, que tienes desde el principio con este país. Así que estamos confiados en ti, confiados en tu gracia, confiados en tu misericordia. Muchas gracias, amado Dios. Gracias porque sabemos que tu oído está atento al clamor de tu pueblo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a adorar al Señor entonces. Vamos a elevar nuestros cánticos de adoración, nuestro corazón delante del Señor, y luego volvemos para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para
soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí, soy hijo de Dios, si lo Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición.
acercamos a ti, Jesús. Bien, entonces, mis amados hermanos, vamos a ir ahora a la palabra del Señor. Probablemente usted escuche un poco de ruido porque, como lo dije al principio, estoy en la oficina de la iglesia transmitiendo y hay movimiento aquí de vehículos afuera y a veces de personas que hablan fuertes. Entonces, si escucha usted un ruido es en el exterior, pero vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Les invito a que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Ahí vamos a mirar la palabra de Dios para nuestras vidas ahora. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1, a partir desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Esa será la lectura de la palabra de Dios para compartir una exhortación para nuestras vidas, para ser edificados en la gracia del Señor. Así que leemos lo que dicen las Escrituras. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir entonces esta palabra del Señor. El apóstol Pedro escribe dos cartas. En la primera carta, el apóstol Pedro trabaja la idea o desarrolla la idea de los padecimientos del creyente. Y a través de toda la primera carta va a ir mostrando a los creyentes que los padecimientos no son una cosa extraña, sino que son parte de la vida cristiana, porque estamos corriendo en la dirección contraria a la que el mundo corre. Y eso entonces produce en el mundo le produce malestar, y para sacar de encima el malestar que les produce la vida de los creyentes, entonces ultrajan a los creyentes. En la segunda carta, que es más breve, es más corta, el apóstol Pablo va a desarrollar un tema tal vez algo relacionado con lo de la primera carta, pero en un sentido más bien acerca de la verdad, acerca de la revelación. La gente que no conoce al Señor tiene tendencia a desaprobar
las verdades y a no reconocer las verdades de la palabra del Señor. Y tiene tendencia también a burlarse de la palabra del Señor y de los creyentes. Entonces, por ese lado es donde yo digo que tiene una cierta relación los padecimientos de la primera carta con los falsos maestros y falsos profetas a los cuales alude el apóstol Pedro aquí en la segunda carta. El apóstol Pedro nos exhorta a que mantengamos una vida cristiana dinámica. El apóstol Pedro nos exhorta a que trabajemos día tras día añadiendo de esa gracia que el Padre nos entrega, que el Padre nos dispensa, añadiéndola a nuestra vida, añadiéndola día tras día, porque eso es lo que produce crecimiento. Y el crecimiento de la vida cristiana va también a reflejarse en la manera en que recibimos la palabra, en la manera en que somos bendecidos y guiados por la palabra de Dios. El apóstol Pedro tiene mucha claridad respecto a lo que está diciendo, no porque él sea un sabio o porque él tenga una opinión relevante. El apóstol Pedro logra exhortarnos de manera muy contundente a causa de la experiencia que él tiene respecto a Jesús el Señor. Por un lado, ¿no es verdad? El apóstol Pedro está evocando aquí en esta segunda carta un momento que para ellos fue glorioso, incluso un momento en que los que estaban con Jesús allí tuvieron la idea de quedarse ahí y no volver donde estaban los demás. Ustedes deben recordar el episodio, y si no pueden volver ahí a los evangelios, cuando Jesús toma a Pedro, a Santiago o Jacobo y a Juan, estos tres que eran parte de un círculo más íntimo del Señor, y los conduce hacia un monte ahí en Galilea. Y estando con ellos en el monte, dice la Escritura que el Señor se transfiguró delante de ellos. Se transformó, cambió su apariencia y se vio su apariencia celestial. Además, dice el relato de los evangelios que junto al Señor aparecieron Moisés y Elías, los representantes, los dos grandes íconos de la religión judía, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y además se oye la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Es decir, están ahí Moisés y Elías, representantes de las dos grandes bloques de la escritura judía o hebrea, que son la ley, la Torá, el Pentateuco y los profetas, que son y que fueron escrituras que ayudaron, ¿cierto?, que mostraron el camino al pueblo de Israel para ir al Señor. Sin embargo, el Señor o el Padre dice: está Moisés, está Elías, pero escuchen a mi Hijo. Es decir, la palabra o la revelación de Jesús es lo que viene a tener relevancia.
Esto no significa de ninguna manera que el Señor o que el Padre, está reemplazando o está terminando con las escrituras que tenían los israelitas, los hebreos. De ninguna manera. Está diciendo que todo eso, todo lo que está escrito, va de todas formas a apuntar hacia su Hijo amado. Por eso entonces es que en la carta a los hebreos, el autor de la carta comienza diciendo: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego da una descripción de a quien está presentando el autor de la carta. Aquí está haciendo algo similar Pedro. Pedro está recordando en esta carta lo que ocurrió cuando ellos vieron esto. Y fue de tal magnitud la visión y la experiencia que tuvieron en ese monte con el Señor, que Pedro y los discípulos, que los tres que estaban allí, sugirieron al Señor: Señor, ¿por qué no nos hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí? Es decir, está tan bueno esto, esta experiencia está tan agradable, nos sentimos tan bien con todo lo que estamos viendo, que mejor nos quedamos aquí y no bajamos al valle, no volvemos abajo donde están los otros. Tal vez un poco parafraseando esto, dice: ¿qué importan los otros? Lo que importa es lo que estamos viviendo aquí ahora. Bueno, el Señor les cambia la visión a ellos, esa visión egoísta que tenían. Y entonces ahora Pedro, recordando esa situación, escribiendo a hermanos, a creyentes de otros lugares, ya no son, ahora no son judíos, cristianos, sino que son los que fueron esparcidos, pero que están en el Asia Menor, es decir, está escribiéndole a la iglesia y les está recordando la experiencia que han tenido ellos, pero con un fin, con un propósito. Es que Pedro recuerda esto. No les está recordando la experiencia del monte en Galilea para presumir, para decir es que nosotros, yo sí estuve ahí, yo sí vi al Señor. No, la experiencia recordada por Pedro tiene como finalidad poder refutar o poner en su lugar a los falsos maestros y falsos profetas que se burlaban de las enseñanzas de los apóstoles, que tergiversaban la verdad que los apóstoles habían recibido de parte del Señor. Por eso es que Pedro comienza este párrafo diciendo: no os hemos dado a conocer el poder, dos cosas, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Dos cosas que él dice Pedro que ellos le dieron a conocer a los creyentes: el poder y la venida del Señor Jesucristo. Fíjese que en el capítulo 1 también, en el versículo 3, también va a hablar de su poder y del conocimiento. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso entonces Pedro dice: miren, nosotros no les hemos contado fábulas, nosotros no hemos inventado esto no está sacado de un libro de cuentos, esto es lo que nosotros hemos vivido. Dice, sino
como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Es experiencia. La enseñanza y la predicación de los apóstoles está avalada por la experiencia que ellos tuvieron con el Señor. Y esto nos trae también a nuestra vida la exhortación de que nosotros no podemos hablar de aquello que no hemos vivido. No podemos compartir lo que no tenemos. Lo que hablamos del Señor es lo que hemos experimentado en nuestra vida. Por cierto, no es la experiencia sola, ya vamos a ver eso también. Pero la experiencia, lo que tú y yo y lo que todos los creyentes han vivido con el Señor, el conocimiento de Cristo a través de las diferentes circunstancias en las cuales nos hemos enfrentado y hemos visto la mano de Dios, la mano del Señor obrando, el Señor abriendo caminos donde no hay caminos, el Señor trayendo sanidad donde no había esperanza de sanidad, el Señor trayendo provisión cuando todo faltaba. Ahí estuvo el Señor para proveer de manera sobrenatural las cosas que necesitábamos. Cuando el Señor nos guardó del peligro y nosotros pudimos entender que era la mano de Dios la que estaba allí, ese cúmulo de experiencias y de situaciones que nosotros claramente atribuimos a la mano del Señor, son las cosas que enseñamos y predicamos. Pedro dice, no está basado nuestra predicación, nuestra enseñanza en fábulas artificiosas, como hay mucha gente por ahí anunciando cosas y que están tomadas, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, su mente carnal hinchada por pensamientos y ideas que no tienen que ver con la verdad. Nosotros o todos aquellos que conocen al Señor le han conocido por la verdad de la palabra y por la experiencia o por las cosas que hemos experimentado durante nuestra vida, sea que tengamos muchos años en el Evangelio o sea que estamos comenzando el camino del Evangelio, pero en todo momento el Señor nos ha mostrado su gracia y nosotros decimos, sí, esto vino del Señor. Y entonces aquí es donde Pedro toma ese episodio que ellos vivieron con el Señor y lo relata para decir de dónde proviene lo que enseñan, de dónde proviene lo que predican. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, ellos oyeron la voz, ¿no es verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, los apóstoles, y en este caso Pedro, está testimoniando que lo que enseñan, lo que predican, no tiene que ver con invenciones humanas o fábulas, sino tiene que ver con lo que han visto y oído. El apóstol Juan dice también estas mismas palabras. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Experiencia con Cristo. Amados, tal vez nosotros nunca hemos visto al Señor, no hemos tenido una aparición de Cristo en nuestras vidas, ni hemos visto un ángel siquiera, pero lo que hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestra vida es parte de esa experiencia.
es parte de esa voz que viene de la magnífica gloria a nosotros, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. Sigue diciendo Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Primera cosa, lo que vimos y lo que oímos, dice Pedro. Con esta experiencia les mostramos el poder de Cristo y la venida del Señor. No nos hemos inventado nosotros las historias, estas vienen de lo que hemos visto y oído. En segundo lugar, Pedro va a presentar otro afluente que les lleva a ellos los apóstoles y que también nos debe llevar a nosotros a anunciar al Señor, a mostrar el poder y la venida del Señor. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios conduce a Cristo. Cuando el Señor tiene una confrontación con los judíos, de las muchas confrontaciones, especialmente con los religiosos, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el Señor les dice: escudriñad las Escrituras, versículo 39, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen un punto central: revelar a Jesús, revelar al Hijo de Dios, a ese Hijo de Dios, a ese Jesús o a ese Cristo que no estaba revelado, y que en la eternidad y en el Antiguo Testamento no se ve claramente. El apóstol Juan escribe en el capítulo 1 del Evangelio y dice: y aquel verbo, no, antes de eso, en el versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es la manera en que Juan quiere mostrar a Jesús. Desde el principio, dice, en el principio. Pero en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice: y aquel verbo, ese que estaba en el principio, ese que era desde el principio, ese que es Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan y el apóstol Pedro están tomando las Escrituras, ¿no? Por eso dice: tenemos también, así como dice en los versículos anteriores, les hemos dado a conocer esto por lo que hemos visto y oído. Ahora dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca o amanezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética. Cuando nosotros echamos mano a la palabra de Dios, nosotros tenemos entonces el libro completo, la escritura completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los 39 libros en el Antiguo Testamento, los 27 libros en el Nuevo. Tenemos la Biblia, y nosotros usamos esta palabra para edificar y para ser edificados, para todas aquellas cosas que son necesarias en el ejercicio del ministerio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo.
Pero cuando Pedro está hablando de esto, cuando él dice tenemos la palabra profética, ellos tenían solo una parte. Ellos solo gozaban de las escrituras de una parte de la Biblia. Entonces, Pedro tiene la seguridad de que esa palabra profética es segura. Y entonces nosotros podemos hacer un recorrido desde Génesis hasta Malaquías y darnos cuenta que en cada libro de las Escrituras en el Antiguo Testamento encontramos algo que apunta a Cristo. Leímos al comienzo de la reunión, leímos el Salmo 24, que habla del Rey de Gloria. Podemos mirar el Salmo 23, o podemos mirar las figuras que existen en el Pentateuco, en el libro de Levíticos del tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas. Podemos ver en el libro de Génesis otras figuras como el arca y otras cosas más que allí aparecen. Podemos avanzar a través de los libros históricos y los libros proféticos y darnos cuenta que esa palabra profética es una palabra segura, porque no habla de fábulas ni de invenciones humanas, sino que hablan de Jesucristo y apuntan permanentemente a Jesucristo. Entonces dice, hasta que el día amanezca o esclarezca. Y no está hablando del amanecer diario, no está hablando de cuando la persona que conoce al Señor a través de la Escritura va a tener una revelación tan profunda del Señor en su vida, porque la palabra de Dios trabajó en su corazón, porque la palabra de Dios germinó como una semilla dentro del corazón y dio fruto abundante, y ahora entonces la palabra profética se transforma en una verdad profética que es Cristo mismo viviendo en el corazón. La palabra profética nos alumbra de tal manera que nos muestra al Señor, y ahora nosotros decimos: yo conozco al Señor porque está morando en mí. Y podemos decir también, como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Hermanos, la palabra profética tiene que alumbrar de tal manera que debe amanecer Cristo en el corazón de los creyentes. Debe amanecer el Señor, debe alumbrar el Señor. La palabra profética no puede quedar en un relato, no puede quedar en una historia. La palabra profética en el corazón, en la vida del creyente, debe terminar con una revelación del Señor Jesucristo, de tal manera que esa revelación produzca seguridad de lo que hemos recibido. Por eso Pedro dice: nosotros no les hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesús con fábulas artificiosas, sino con lo que hemos visto y oído, y con la palabra profética que nos ha llevado y nos ha apuntado hacia el Señor. Los falsos profetas se habían levantado para burlarse y para tergiversar la verdad de Jesucristo, para renegar contra el Señor y decir: no va a venir, y diciendo: es solamente una historia, es solamente una figura, eso no va a pasar, o eso está tardando mucho. Sin embargo, la palabra profética se va cumpliendo paso a paso para mostrarnos que es una palabra segura, a la cual hacemos bien, dice,
a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, el lugar oscuro es el mundo. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. El mundo de tinieblas se está tambaleando. El mundo de tinieblas se está derrumbando. En tanta oscuridad e incertidumbre, lo único seguro que nos queda es creer a la palabra profética, aceptar los dictámenes de Dios a través de su palabra, porque así seremos alumbrados con la revelación de Jesucristo en nuestros corazones. Aleluya. Y finalmente Pedro dice que la palabra viene de Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa, no viene del hombre ni es por el hombre, viene de Dios. La palabra no sale del hombre, no se origina en el hombre, se origina en Dios. Pasa por los hombres que están dispuestos y han estado dispuestos a ser usados por Dios para ser un canal de bendición y llevar la verdad de Cristo a los corazones que están en tinieblas. Pero no viene de alguien que imaginó, no viene de alguien que alucinó con estas cosas. Viene del Espíritu Santo. Porque nunca, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es alguien que dijo, es que yo quiero profetizar, así que voy a escribir. Es que yo quiero decir algo, pero lo voy a escribir para que todos los... No. Es el Espíritu Santo que inspiró. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Eso significa fueron impulsados por el Señor para escribir y profetizar. Aleluya. Todo eso viene de Dios. Los falsos profetas y los falsos maestros que en el siguiente capítulo Pedro va a abordar, se llenaron de mentiras y fábulas y hablaron lo que su corazón carnal les llevó a hablar, pero no tuvieron ni una experiencia con el Señor, ni recibieron ni una palabra acerca de Dios. Amados, no debemos oír a aquellos que se levantan de manera orgullosa, soberbia, presumida, diciendo, tengo una palabra de Dios para tu vida. Hermano, el Señor tiene una palabra de Dios para ti en las Escrituras. Si quieres una palabra de Dios, lee la Biblia. Y si alguien viene y te dice, tengo una palabra de Dios para ti, y no toma la Escritura para darte la palabra, entonces ese es un falso profeta y un falso maestro que está tergiversando la verdad de Dios, porque tenemos la palabra profética más segura que alumbrará nuestros corazones y nos revelará a Cristo en toda instancia. Amados, debemos conducirnos con cuidado, porque el poder y la venida de Jesucristo no son una fábula, son una verdad y están dispuestas para nosotros cada día. Aleluya. ¿Quieres conocer más al Señor? Lee las Escrituras y escucha el testimonio del Espíritu en tu corazón. ¿Quieres ver al Señor obrando en tu vida? Acércate a Cristo y verás que tendrás una oportunidad o muchas oportunidades de ver la mano de Dios obrando sobre ti. Te invito a que oremos al Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra viene a ser siempre un bálsamo que refresca el alma. Aunque a veces es como martillo que golpea la roca, o es como el fuego que quema y purifica. Pero tu palabra siempre trae para nosotros beneficios. Es la palabra profética segura,
a la cual estamos atentos, porque esta palabra nos conduce a Cristo. Gracias. Gracias, Señor, en esta hora, porque esta palabra nos librará de escuchar a los falsos profetas y a los falsos maestros, y nos librará de escuchar a los que se burlan de la verdad, y un día tendrán que dar cuenta delante de Dios por eso. Te damos muchas gracias, Señor, por edificar nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy amados, el Señor les bendiga. Les deseo que tengan una semana hermosa en el Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, sus corazones sean guardados y fortalecidos en Él. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido.